Vamos a dar inicio al panel número 7, el último de estas jornadas de trabajo, que se denominan Experiencias Innovadoras de Gestión y TICs. La moderadora de este panel es la doctora Jenny Quiroz Camacho, a quien me voy a tener el honor de presentar. Doña Jenny es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en Ciencias Penales, una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Pensamiento Latinoamericano con investigación en oralidad y reformas procesales. Tiene una especialización en Derechos Humanos por la Universidad de Pisa, Italia. Es autora de libros sobre el proceso penal, la oralidad en distintas materias. Es conferencista internacional, jueza del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José y además es exalumna y colaboradora del CEJA. Doña Jenny. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me hicieron para moderar esta mesa. Bueno, primero porque se trata de un tema con el que me he visto vinculada en tiempos pasados o anteriores y es un tema, digamos, de mucha actualidad, pero sobre todo porque, como decía Gabriela, he sido exalumna del CEJA y colaboradora del CEJA y entonces me siento sumamente honrada de participar en actividades que se estén realizando con la colaboración de esta institución. Vamos a decir cuáles son las reglas de esta mesa. Me indican que debo dar a los señores participantes, a los cuales les doy la bienvenida, 20 minutos a cada uno, para poder luego pasar a un periodo de preguntas de los participantes que se van a resolver o que se van a contestar todas juntas al final y finalmente hacer un cierre. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar la palabra a la señora Gabriela Benedicto de Argentina, que nos va a exponer la conferencia Cómo medir la gestión de un organismo, construcción de un sistema de indicadores judiciales, aplicación en la provincia de Chubut. Adelante. Bueno, muchas gracias. Perdón, tal vez debí decir su currículum. No. Vamos a decirlo, mientras usted se ubica, sí, es el deber. Bueno, la señora Gabriela Benedicto es licenciada en Matemática de la Universidad Nacional del Sur, magíster en Biometría de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como directora general de Estadística e Indicadores Judiciales del Poder Judicial de la provincia de Chubut. Es experta en métodos de estadística aplicada de la UNED de Madrid. Es profesora adjunta de las cátedras de Estadística y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia. Es integrante del Observatorio Phrenesis de la misma facultad, autora del libro Introducción a la Estadística Judicial, un enfoque descriptivo. Ha participado con trabajos de autoría y coautoría en diversos congresos específicos de la disciplina estadística y estadística judicial. Ha participado como integrante del grupo consultor para el Banco Mundial en el proyecto Revisión, Conformación y Adecuación del Mapa Judicial de El Salvador. Es parte del cuerpo de formadores de la Escuela Judicial de la Nación de la República Argentina y coordinadora del grupo de responsable de estadística de los poderes judiciales de las provincias Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, foro de la Junta Federal de Cortes. Escuchemos entonces a doña Gabriela Benedicto. Bueno, muchas gracias al CEJA por invitarme y a Costa Rica por recibirnos y darnos una bienvenida tan linda y cálida. Bueno, la idea es contarles un poco con este trabajo cómo fue el camino que transitamos en la provincia del Chubut para obtener el sistema de información que tenemos actualmente y a partir del cual generamos las estadísticas oficiales de la provincia. Un poco desde el punto de vista tecnológico y metodológico. ¿Cómo es esto? Ahí está. Los organismos judiciales o jurisdiccionales de la provincia del Chubut, me refiero a los juzgados y oficinas judiciales, no hablo del Ministerio Público ni del Ministerio Público de la Defensa, todos los organismos jurisdiccionales tienen sistemas de desarrollo propio, ya desde hace muchos años, desde antes del año 2000, que luego se actualizaron a partir de la reforma, por supuesto, del sistema penal, son sistemas de desarrollo propio, que lo que hacen es seguir la gestión del expediente. Se fueron creados con la lógica del proceso de cada una de las materias. En el fuero penal tenemos un sistema de gestión que se denomina SCUA y en los fueros no penales, o sea, civil, comercial, laboral, familia y ejecución, tenemos un fuero específico para los juicios ejecutivos, se denomina LIBRA.
Son unos sistemas muy, muy avanzados que tienen mucha información, pero ¿qué pasó? Cuando fueron diseñados en sus orígenes no tuvieron fines estadísticos estos sistemas, o sea, se diseñaron simplemente a los fines de gestionar el expediente. En el año 2005 se crea el área de estadística en el Poder Judicial y entonces surge la necesidad de contar con indicadores de calidad, de hacer ya otro tipo de análisis. Y nos encontramos con que había cosas que no podíamos medir, por más que estos sistemas eran muy buenos. Por ejemplo, no podíamos medir la duración de los procesos, algo tan básico como eso. ¿Por qué? Porque en estos sistemas, ¿qué se registraba? Se registraba de pronto si en un expediente se dictaba una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva. Pero no se indicaba si esa sentencia interlocutoria o la providencia ponía fin al proceso. Entonces no había modo de detectar aquellos casos que habían finalizado por modos anormales de determinación y por lo tanto no se podían medir los tiempos. Solamente sabíamos cuánto duraban los casos que finalizaban por sentencia definitiva, nada más. Bueno, esto y otras cosas. Entonces, a partir de ahí se incorporaron en estos sistemas campos para registrar puntos críticos del proceso. Y entonces empezamos a caminar otro camino que fue bastante duro, porque es ponernos en contacto con mucha gente, muchos participantes, muchos operadores del sistema, como por ejemplo la gente de la Secretaría de Informática Jurídica, que eran los que habían desarrollado el sistema, y hacerles entender a ellos por qué necesitábamos poner esos puntos, hacerles entender a los jueces por qué decir que un expediente se había resuelto cuando dictaban una sentencia, porque eso no se resuelve ahí, sino que después sigue. Entonces explicarles que eran puntos que nosotros necesitamos sí o sí desde el punto de vista estadístico. O sea, fue un trabajo complicado en algunos momentos. Se crea la dirección de estadística y entonces se registran estos puntos críticos, estos campos nuevos. Y bueno, ahí ya comenzamos a traer informes estadísticos en línea, generar indicadores, teníamos muchísima información de muy buena calidad cuando se cargaban bien los datos, por supuesto, eso lo sabemos todos, o sea, las cosas podrían estar diseñadas de manera maravillosa, pero si no se carga no vamos a tener información. Y nos encontramos con otro problema, pensamos que teníamos todo solucionado, pero ¿qué pasó? Pasó que de pronto queríamos actualizar informes hacia atrás, incorporando información nueva, de pronto para cruzar otra variable o para hacer otro tipo de análisis, y nunca nos coincidían los informes. ¿Por qué? No sé, algunos se ríen porque les debe pasar lo mismo que trabajan en estas cosas. ¿Qué pasa? La generación de las estadísticas depende del día y de la hora en que los reportes se generen. O sea, salen automáticamente. Uno aprieta el botoncito y sale la planillita de estadística, o aprieta y sale un listado de todas las causas que de pronto se archivaron. Pero eso depende del momento en que la gente haga esto en la computadora. Entonces, en los juzgados tenían sus estadísticas y nosotros teníamos nuestras estadísticas que nunca coincidían. Las del juzgado con las nuestras nunca coincidían. Si había errores de carga, si había diferencias, era muy difícil chequear eso, ver dónde estaban los problemas. Y esta otra cosa, no teníamos informes que fueran consistentes a lo largo del tiempo. Cuando queríamos regenerar hacia atrás cosas, nunca teníamos la misma información. Entonces, generar en dos momentos distintos las estadísticas de un organismo para el año 2013, y bueno, daban diferentes. ¿Por qué? Porque los procesos son dinámicos, porque de pronto la gente cargaba cosas con atraso, porque había correcciones para hacer, porque había omisiones, y eso llevaba a todo este caos, porque era realmente un caos, porque era volver a hacer todo otra vez. Imagínense que queríamos agregar, no sé, estábamos haciendo algún análisis y queríamos de pronto cruzarlo con una variable que fuera, no sé, los delitos. Íbamos para atrás y generamos y teníamos un número diferente, entonces era hacer todo otra vez para que coincidieran las cosas. ¿Qué decidimos? Decidimos frizar las estadísticas mensuales. O sea, lo que hicimos fue, en conjunto con la Secretaría de Informática Jurídica, diseñar, implementar un también de desarrollo propio, que denominamos un servidor que denominamos Stat Central, donde se congelan, se frizan las estadísticas, las fotos de todos los organismos. El día 5 de cada mes se generan esos snapshots del mes anterior. Y quedan las estadísticas congeladas, o sea, esa es la foto del organismo para cada mes. Y de ahí obtenemos las estadísticas oficiales, ahí no hay más quejas, esos son los datos y si lo que no se cargó, no está. No están así tampoco, o sea, lo que no se cargó no está. Ahí está todo reglamentado de manera que si hubo alguna omisión, si tienen que cargar alguna audiencia que de pronto no se pudo cerrar porque no estaba la firma del juez o tenían que corregir algo porque se equivocaron al cargar algún tipo de providencia, se corrige.
tienen 10 días para corregir esto, nos informan a nosotros, se regenera el snapshot y listo. Y ahora sí ya está. Entonces, en este stat central, en este servidor, tenemos la información congelada y ahora sí tenemos consistencia en las series históricas, ¿sí? Si vamos para atrás y pedimos meses anteriores o años anteriores, siempre vamos a tener la misma información. Y eso nos solucionó muchísimo. Lo que no quita que también tengamos consultas en línea, por supuesto. Nosotros en cualquier momento podemos hacer la consulta en línea y ver cómo está ese organismo en relación a la variable que queremos analizar. ¿Qué pasó? ¿O qué tenía que pasar? Tenía que pasar que teníamos que hacer un trabajo muy importante porque una vez que quedaba la información congelada, ya no podíamos, si nosotros queríamos hacer otro informe, y bueno, ya no teníamos otra cosa. O sea que el día que decidamos qué variables íbamos a meter ahí adentro, se cerraba el asunto. Podemos, por supuesto, incorporar nuevas de ahora en adelante, pero para atrás lo que está, está. Entonces, el desafío fue definir qué cosas tenían que sí o sí estar en el stat central para que nosotros pudiéramos hacer todos los análisis que necesitáramos. Y eso implicaba definir los indicadores que íbamos a querer medir y por lo tanto pensar en qué cosas íbamos a querer evaluar, qué queríamos evaluar nosotros para poder decir qué indicadores íbamos a calcular y por lo tanto qué variables tenían que estar ahí adentro. Dijimos, bueno, ¿qué queremos medir? ¿Qué es lo que se mide acá? La gestión. Es lo que hoy hablaba compañero chileno. ¿Cómo hacemos para medir estas cosas que no tocamos? Porque la gestión del organismo, uno sabe, por eso tu charla de hoy me vino, justo era la previa. ¿Cómo hacemos para medir la gestión? ¿Sabemos o queremos evaluar qué organismo gestiona mejor que otro? Si mejora la gestión, sabemos en general si un organismo tiene una buena gestión o una mala gestión, pero ¿cómo la medimos? No es algo tangible, algo físico, que nosotros tenemos un instrumento y decimos la gestión vale tanto, no sabemos. Y entonces lo que desarrollamos fue una especie de metodología, que no es ninguna novedad, para ver cómo medir estas cosas tan abstractas, tan complejas, tan intangibles. Y hablamos de las mismas dimensiones que habló hoy, discúlpame tu nombre que no me acuerdo, Giuliano. Cuando tenemos un fenómeno que no es directamente observable, que no lo podemos medir directamente, lo que tenemos que hacer es abordarlo, lo podemos abordar de distintas dimensiones. Por ejemplo, la gestión de un organismo. Podemos enfocarlo desde decir, bueno, cómo gestiona las audiencias, de manera que las audiencias sean efectivas, que se realicen. Lo podemos abordar desde la capacidad del organismo para que las causas en trámite no crezcan descontroladamente a lo largo del tiempo y entonces no nos lleve a una saturación del organismo. Lo podemos enfocar desde la capacidad del organismo para resolver rápida y eficazmente las causas. Y entonces, podemos pensar, ¿esto tiene puntero acá? A este concepto, que era el concepto abstracto que queríamos medir, descomponerlo en varias dimensiones. ¿Sí? Este es un ejemplo, en varias dimensiones. Esto que les decía de la resolución rápida y eficaz, de la efectividad de las audiencias, del stock no creciente de causas en trámite. Estas dimensiones las vamos a tener que cuantificar de alguna manera y para poder cuantificarlas a veces también necesitamos descomponerlas en dos o más componentes y este es un proceso muy largo y muy complejo. Pero vamos a descomponer en componentes a las cuales les podamos asociar un indicador que sí vamos a poder medir. Entonces, por ejemplo, para medir o para evaluar esta dimensión, efectividad de audiencias, la podemos descomponer en dos componentes que podrían ser la cancelación de audiencias que se programan, o sea, queremos que sea una oficina, sabemos que va a gestionar mejor cuanto menos audiencias se cancelen, y por ejemplo podríamos querer medir si las audiencias empiezan y si terminan de la manera que fueron programadas. Estas dos componentes ya las podemos traducir en algún indicador, como la tasa de cancelación de audiencias, y para calcular esta tasa de cancelación de audiencias, ¿qué variables necesitamos sí o sí? La cantidad de audiencias que finalizaron, o por complemento la cantidad de audiencias que se cancelaron, y la cantidad de audiencias que se programaron. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido el concepto que queremos medir, las dimensiones, las componentes en las cuales descompusimos cada dimensión y los indicadores, ya sabemos qué variables teníamos que poner en ese stat central para después tenerlas a mano cuando quisiéramos hacer los informes. ¿Sí? Entonces, este es un proceso de
que va en cascada, es un proceso ordenado y en cascada. Partimos de un concepto abstracto, lo descomponemos en dimensiones, las descomponemos en componentes y definimos los indicadores y las variables. Ahora vamos a tener una lista larga de indicadores asociados a cada componente. Tenemos que volver para atrás, eso como un proceso de ida y vuelta, esto, de desagregación y agregación otra vez. Que sería armar el IPC del que hablaba Julián hoy, ¿sí? Es como volvemos para atrás. Y tenemos como dos caminos, o sea, podemos pensar en definir un único indicador complejo, que sería ese IPC, donde adentro de ese indicador complejo vamos a tener cada uno de los indicadores y donde cada uno va a ingresar con un determinado peso, con una determinada ponderación, de acuerdo a la importancia que ese componente, que ese indicador tiene en nuestro concepto original que queríamos medir. Eso nos puede... Bueno, eso, yo me reí ahí, pensé que decía, ay, cómo me manejan el tiempo. Eso nos puede llevar a un indicador tan complejo que a veces es muy difícil interpretarlo. Y otro camino es decir, bueno, no voy a reducir nada, o sea, no voy a llegar a un único número, voy a mirar simultáneamente todas las variables y evaluar en forma simultánea todos los indicadores para definir en qué orden, por ejemplo, está un organismo respecto de otro y poder ordenar los organismos en cuanto a la gestión. Por supuesto que cuanto más abstracto sea el fenómeno, más complejo va a ser el indicador o vamos a tener una batería de indicadores tan grandes que va a ser muy complicado caracterizarlo. Pero tenemos técnicas multivariadas que nos permiten comparar unidades teniendo en cuenta todas esas dimensiones. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ir rápido con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de juzgados a los cuales les medimos ciertos indicadores. Estos son muy básicos y son indicadores que van a decir no sirven para nada, pero para el ejemplo me sirven, por eso los puse. Porque alguien ayer habló de atarnos a esos indicadores que los venimos usando eternamente y que al final en realidad no nos están midiendo tanto como uno esperaría. Vamos a suponer que queremos comparar estos juzgados y si nosotros le miramos tantas cosas a los juzgados podemos decir, bueno, respecto de las causas resueltas y un juzgado puede estar mejor que otro, pero respecto de la tasa de cumplimiento o de las audiencias que realiza puede haber otro que esté mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar simultáneamente todo eso? Vamos a suponer que queremos ordenarlos en función de 4 indicadores. Si nosotros tuviéramos que ordenarlo respecto de uno solo, sabemos cuál tiene un valor menor, cuál le sigue, después viene este y este. Y es fácil. Hasta 2 dimensiones nos animamos porque nos manejamos en un plano. Pero cuando tenemos 4 dimensiones, como en este caso, ¿cómo hacemos para imaginar o para ordenar en algo multidimensional las unidades? Bueno, hay una técnica, claro, esto que es lo que queremos ver, no podemos mirar parcialmente las cosas, porque si no, no vamos a tener una visión abarcativa de lo que está pasando. Podemos mirar una cosa, vamos a interpretar algo, podemos mirar otra cosa, vamos a interpretar algo, pero no lo vamos a ver nunca todo junto. Entonces esto Ahora, ¿qué hacemos? Hay una técnica de estadística multivariada que se llama análisis de componentes principales, por ejemplo, que es la que usé yo acá, que nos permite, a partir de ese análisis conjunto de los 4 indicadores, reducir la dimensión de manera de ubicarlos en un único gradiente, en algo lineal, ¿sí? Como tenemos acá. O a lo sumo en un plano, como les decía hoy. En un plano también, si uno tiene un plano, podemos ver más o menos cómo se mueven. O podemos definir grupos, si vemos acá estos 3, en función de esos 4 indicadores que yo había elegido, estos 3 se comportan de una manera similar. Este tiene, en función de este gradiente de gestión, una gestión más baja, podríamos decir, y este tiene una mejor gestión. Entonces acá ya nos está indicando esto, que antes no lo podíamos ver, lo pudimos ordenar en algo que conocemos. Entonces es una técnica. No vamos a dar un valor de la gestión, no decimos la gestión vale tanto, pero no importa, no necesitamos un número, necesitamos saber cómo podemos hacer, o sea, cómo están ordenados y después ver qué políticas aplicar acá o en este y después sí ya entrar a ver qué cosas están fallando y por qué este tiene una gestión más baja. Podemos hacer un análisis de corte transversal, como en este caso, donde para un mismo momento analizamos y comparamos distintos organismos, o hacer un análisis longitudinal y ver a lo largo de todos los años cómo un organismo se va moviendo a lo largo de este gradiente. Bueno, acá venía un poco a hablar de las características de los indicadores, que ya las conocemos, pero quería hacer hincapié en esto, en que si no tenemos información
por más que definamos indicadores impecables desde el punto de vista teórico, que sean válidos, confiables, interpretables, si no tenemos datos, no los vamos a poder calcular. Y esto también es muy importante, porque para hacer todo este trabajo necesitamos sí o sí interactuar con la gente de informática, interactuar con los jueces, y si no tenemos convenciones claras, vamos a estar de pronto teniendo indicadores que no son válidos, porque vamos a estar creyendo que contamos una cosa cuando en realidad estamos contando otras. Entonces, el tema de las definiciones claras, el idioma común y el diseño conjunto con todos los operadores es clave para que esto funcione y para que tengamos datos que realmente sean objetivos y sean comparables y sepamos qué es lo que estamos contando. Bueno, esto es un extracto del sistema de indicadores que lo pueden encontrar en la página. Los indicadores están, bueno, esta es una de las clasificaciones. Tenemos indicadores de recursos humanos, indicadores de carga de trabajo, de tiempos. Para cada indicador tenemos la fórmula en cómo se calcula, las variables que están involucradas y que por lo tanto necesitamos sí o sí relevar, y el concepto, la interpretación de cada indicador, de manera que cuando uno hace un informe no tenga que estar en cada informe definiendo qué es lo que está contando, sino que puede ir a esta especie de glosario. Acá tenemos algo de tiempos también. Y bueno, entonces, una vez que definimos los indicadores, le dijimos a la gente de informática cuáles eran los ítems que sí o sí tenían que estar en el stat central, y para cada ítem, para cada unidad, qué variables necesitábamos que se releven. Y hay que tener cuidado también con la unidad que se lista, porque a veces estamos listando carpetas, a veces estamos listando imputados, a veces estamos listando audiencias. Entonces, tenemos que conocer bien qué unidad estamos analizando y qué variables le estamos midiendo a cada una de esas unidades. Esta es la interfaz del stat central. Podemos ingresar al stat central de lo penal, bueno, acá dice civil, en realidad esto es no penal, ¿sí? Acá seleccionamos los ítems estadísticos que queremos, los organismos, el periodo, y una vez que tenemos nos larga, digo, es una especie de, pero bueno, arroja la cantidad del ítem y el listado también. Este listado lo podemos exportar a Excel, a cualquier base de datos, para poder trabajarlos después de hacer todos los informes que querramos. Funciona así. Esta es la organización de la provincia. Tenemos 5 circunscripciones. En cada una hay distinta cantidad de juzgados, de acuerdo a, por supuesto, la densidad que haya, la población. Cada una, todos los días 5 de cada mes, entonces se generan los snapshots y se vuelcan en este stat central, y luego, desde la Dirección de Estadística, accedemos a ese stat central para tener los datos. Y ahora sí, las estadísticas son consistentes, los organismos tienen acceso a lo mismo que tenemos acceso nosotros, vemos todos los mismos, entonces si hay errores, cualquier cosa que haya que arreglar, sabemos de qué estamos hablando, porque antes era bastante problemático. Bien, ya está. Bueno, acá tenía algunas aplicaciones de cosas que le quería mostrar. Hacemos informes, bueno, periódicos, en la página web tenemos informes trimestrales, los anuarios estadísticos, y tenemos estudios específicos que nos solicitan, informes de control de gestión, de desempeño, construcción. Tenemos algunos ejemplos de construcción de indicadores complejos. En cuanto yo le comentaba hoy también, estamos tratando de armar un indicador de complejidad de juicios, teniendo en cuenta a las variables que hacen que un juicio sea más complejo que otro. Y bueno, y todo esto va de la mano con lo que plantea la Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública en relación a todo lo que se habló estos días, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y la calidad en el servicio que le damos a nuestros usuarios. Sabemos que sin información no hay monitoreo, sin información no hay diagnóstico, no hay monitoreo ni hay evaluación. Y sin tener conocimiento de estas 3 etapas a la hora de implementar un programa, es como que si estuviéramos caminando a tientas y tal vez desperdiciando recursos, ¿sí? Cuando uno conoce el terreno, optimiza los recursos y puede trabajar mucho mejor y más eficientemente. Y bueno, todo depende de qué es lo que querramos ver nosotros y de cómo queremos que nos vean también y si queremos que nos vean. Entonces, con esa base de la transparencia, creo que ahí tenemos que plantarnos para decir, bueno, la información es pública, la información tiene que estar a disposición y tenemos que usar la información usarla, o sea, usarla para diseñar políticas, usarla para no que queden las estadísticas por cumplirlas, sino que realmente las autoridades se comprometan con el uso de esta información. Allá lo hemos logrado de a poco, pero bueno, vamos en camino, que ya los jueces ahora hacen notas
y adjuntan las estadísticas, o me piden todavía no subiste los informes trimestrales, entonces de a poquito uno va caminando, pero bueno, tenemos que tener conciencia de la importancia de lo que es tener información en la justicia. Así que bueno, esto era todo. ¿Estuve bien con el tiempo? Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos mucho la presentación de Gabriela Benedicto de Chubut, Argentina, un ejemplo de que los abogados tenemos que dejarnos retroalimentar de otras disciplinas, una muestra muy clara de la importancia de enriquecer la gestión judicial a través de otras disciplinas. Vamos ahora a presentar a Reina Alejandra Valls Villafranca, con su presentación Equipo Interdisciplinario, Servicio Auxiliar de los Tribunales de Violencia contra las Mujeres del Área Metropolitana de Caracas, Venezuela. Reina Valls es abogada, egresada de la Universidad de Santa María, Núcleo Oriente, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Tiene una especialidad en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, graduada del Programa de Formación Inicial de la Escuela Nacional de la Magistratura, con cursos de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, abogada integrante del equipo interdisciplinario de los Tribunales de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, ponente en congresos nacionales e internacionales, Mundo de Mujeres 2011, profesora del Programa de Formación Especializada para Juezas y Jueces en lo Penal 2012, impartido por la Escuela Nacional de la Magistratura, coautora de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, comentada con exposición de motivos, autora de diversos artículos sobre temas de violencia sexual, violencia intrafamiliar y de género. Escuchemos entonces a Reina Valls de Venezuela. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, quiero agradecer al Centro de Estudios de Justicia de las Américas por aperturar estos espacios para el intercambio de experiencias y incentivar el debate y la constante evaluación de los diferentes sistemas, y al Poder Judicial de la República de Costa Rica. Me corresponde presentarles lo que es el equipo interdisciplinario de los tribunales de violencia contra las mujeres del área metropolitana de Caracas. Esta imagen que ven al fondo es la entrada del Palacio de Justicia del área metropolitana de Caracas, donde funcionan tanto tribunales penales ordinarios como los tribunales especializados en violencia contra las mujeres. Fíjense, en Venezuela no contamos todavía en todo el territorio de tribunales especializados, solo en algunos estados, exactamente en 16 estados. Faltan todavía otros estados por sumarse, pero en lo que corresponde al área metropolitana de Caracas, que es lo que me corresponde presentarles, y fíjense que esto ha generado a nivel internacional, ya el Comité de Derechos Humanos ha señalado que esta es una discriminación, toda vez que las mujeres de estos estados azules no tienen acceso a la justicia especializada, sino a los tribunales penales ordinarios que no están sensibilizados y capacitados en materia de violencia contra la mujer. La creación. Estos equipos interdisciplinarios fueron creados en el año 2007 mediante un instrumento especializado, como lo es nuestra Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entró en vigencia en el mes de marzo del 2007, pero fue hasta junio del año 2008, junio-julio del año 2008, cuando se crearon estos tribunales, estos equipos interdisciplinarios como servicios auxiliares de los tribunales de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Estos tribunales, fíjense, este servicio auxiliar es por la complejidad del fenómeno de la violencia, que no basta con una normativa ni con organismos especializados
para, digamos, tratar de minimizar estos casos. Hay que atenderlos interdisciplinariamente, se requiere de otras disciplinas, no solamente el derecho. Es un servicio auxiliar que proporciona apoyo técnico con experticia en materia de violencia contra las mujeres a la actividad jurisdiccional a través de informes técnicos integrales no vinculantes. Estos informes que emanan de estos equipos no son de obligatorio cumplimiento por parte de del juez o del tribunal, de la jueza. No necesariamente tienen que cumplir con las recomendaciones que en ellos aportamos. Son organismos especializados en justicia de género. Transversalizamos la perspectiva de género en lo que es la administración de justicia y nuestra ley orgánica utiliza ambos términos, multidisciplinario e interdisciplinario. En un principio el equipo funcionaba como un equipo multidisciplinario, es decir, diferentes disciplinas y cada disciplina llegaba a una conclusión con respecto al caso que se sometía a evaluación. ¿Qué pasa? Ya eso fue superado y ahorita nosotros trabajamos como un equipo interdisciplinario mediante el cual cada disciplina, aun cuando tiene sus particularidades, llegamos a una conclusión en común y es una sola conclusión en ese informe técnico. ¿Pero qué son los equipos interdisciplinarios? Son un servicio auxiliar de carácter independiente e imparcial para brindar al ejercicio de la función jurisdiccional experticia psicosocial legal de forma colegiada e interdisciplinaria. Se trata, como señala BIRS, de un equipo conformado por especialistas de diferentes ramas del saber, donde se superan las particularidades de cada disciplina interviniente, dando como resultado la creación de una nueva y única estructura para dar respuesta en común al fenómeno de la violencia. Fíjense en cuanto a la conformación, ¿qué especialidades, qué disciplinas conforman estos equipos? Nuestra ley orgánica establece estas profesiones, estas disciplinas. Primero, psiquiatría, educación, psicología, trabajo social, derecho, criminología, y deja abierto la posibilidad de otras profesiones con experiencia en violencia en violencia de género, como por ejemplo sociología, antropología, entre otras. También está conformado en los estados donde existe presencia de comunidades indígenas, de expertos o expertas interculturales bilingües en idiomas indígenas. Es fundamental el trabajo en el equipo como un servicio auxiliar de carácter independiente, que es independencia institucional, es decir, aun cuando somos servicio auxiliar de los tribunales, no son ellos, digamos, no fungen como jefes del equipo interdisciplinario. ¿Okay? Independencia individual, cada profesional que integra este equipo debe hacer valer esa independencia, no aceptar presiones de ninguna persona ni de organismos o instituciones. Imparcialidad. Es fundamental la imparcialidad toda vez que nosotros conocemos, entrevistamos a las víctimas, a los imputados. No puede el profesional o la profesional estar, digamos, al presentar alguna animosidad, alguna predisposición o algún prejuicio para alguna de las partes que está siendo sometida a evaluación. El equipo, al ser independiente, como un servicio auxiliar de carácter independiente, tiene la autonomía
para organizarse. El problema que se presentó cuando se creó es que para el año 2008 se creó este equipo y el único antecedente que teníamos eran los equipos interdisciplinarios en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa en el equipo? Ese equipo de protección están ubicados, digamos, en otro piso, en otra área, a los tribunales, están, digamos, no están cerca de los tribunales. Eso se quiso superar y se colocó en el caso de violencia el equipo en la misma sede de los tribunales. De hecho, está primero los tribunales e inmediatamente viene el equipo interdisciplinario de los tribunales. Nosotros nos organizamos a partir del 2008, eso fue un poco de ensayo, error, pero seguíamos con la gestión y nos organizamos para crear equipos de trabajo y la metodología para abordar los casos referidos por los jueces y las juezas, atender, evaluar, orientar cada caso. Esta es la estructura organizativa. En Venezuela tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, que es el ente que coordina el Poder Judicial, evidentemente. En el Tribunal Supremo de Justicia se creó la Comisión Nacional de Justicia de Género, que es el ente rector de las políticas públicas en materia judicial para la equidad de género, la transversalización de la perspectiva de género en toda la administración de justicia. Cuando se crearon los tribunales en el año 2008, los tribunales dependían en un principio del circuito judicial penal ordinario. Esto generó problemas entre penal ordinario y violencia. Los problemas, ¿cómo se solucionaron? Creando un circuito judicial con competencia en delitos de violencia contra las mujeres, que está, digamos, a cargo de una presidenta en el área metropolitana de Caracas, una presidenta que es también participante, es magistrada de la Corte de Apelaciones. Y en estos circuitos están integrados, ¿por quién? Por la Corte de Apelaciones, que es el tribunal de segunda instancia, los tribunales de primera instancia. Tenemos ahorita 6 tribunales de control, audiencia y medidas. Tenemos 2 tribunales de juicio oral y tenemos un tribunal de ejecución que fue creado reciente. Es decir, para el mes de julio de este año se creó. Anteriormente, los de ejecución, todos los casos de ejecución los conocían los tribunales penales ordinarios. El equipo interdisciplinario está conformado por una coordinadora y 4 trabajadoras sociales, una psicóloga, una educadora, una médica, 2 abogadas y un abogado, y 2 personas en apoyo administrativo. Ustedes se preguntarán, para la cantidad de casos, una sola psicóloga. El equipo tiene 3 psicólogas adscritas, lo que pasa que ahorita tenemos vacantes de 2 psicólogas que renunciaron recientemente. El equipo, fíjense, dentro de las atribuciones o funciones que tenemos de acuerdo a nuestra ley orgánica, está emitir opinión mediante informes técnicos integrales sobre la procedencia de proteger a la mujer víctima de violencia a través de medidas cautelares específicas. Puede ser que el juez en audiencia decretara unas medidas, pero al hacer la evaluación, la entrevista de la víctima y del agresor o agresora, se puede visibilizar que esas medidas no son acordes para la protección integral. Entonces se recomienda la adopción o que se decrete otras medidas. También se interviene como expertos independientes e imparciales del sistema de justicia en los procedimientos judiciales, realizando experticias mediante informes técnicos integrales. Los informes del equipo interdisciplinario han sido utilizados por el
Ministerio Público y por también los abogados y abogadas de la defensa como experticias, y promueven a los y las profesionales como expertos o expertas ante los juicios orales. Fíjense que esa característica, el ser expertos o expertas, aun cuando nuestra legislación lo establece, se cuestionó, o sea, llegó a ser cuestionado por los jueces, y de hecho algunos informes en delitos sexuales fueron digamos desechados porque se decía que no teníamos no éramos expertos o expertas porque no estábamos no habíamos cumplido las formalidades previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, que rige en penal ordinario. Esto digamos, suscitó mucha controversia. Okay. Brindar asesoría integral a las personas a quienes necesiten medidas cautelares, asesorar al juez o a la jueza en la obtención y estimación de la opinión o testimonio de adolescentes, niños, de acuerdo a su edad y grado de madurez, auxiliar a los tribunales contra la mujer en la ejecución de las decisiones judiciales y las demás que establezca nuestra legislación. Este es el funcionamiento del equipo. El equipo recibe los oficios de los tribunales de violencia. Una vez que lo recibe, se le confiere una cita. Esta cita, la persona acude a la cita en la fecha, el día previsto, es evaluado, primero se asigna un expediente, se le asigna a un profesional, este profesional evalúa a la persona, y en esa primera entrevista preliminar, fíjense, en esa primera entrevista, que aquí lo vamos a ver, en esa fase inicial, que es la primera semana, se hace esa entrevista preliminar. Si el profesional o la profesional no considera que amerita una evaluación integral, hasta ahí llega, se realiza una orientación personalizada y se refiere al servicio, a los programas de orientación y de reflexión. Si amerita una remisión externa, se le puede remitir a otros centros como ONGs y centros públicos. En la fase de evaluación, si el profesional considera que es necesaria la evaluación integral, se refiere a las otras profesiones donde se realiza entrevista a profundidad. Ya estaríamos frente a una evaluación integral, donde se puede hacer una remisión externa para procesos psicoterapéuticos en centros públicos externos. La fase final es la discusión interdisciplinaria entre todas las profesionales que participaron en esa evaluación, la elaboración del informe, posterior revisión y su remisión a Fiscalía, si el expediente físico está en Fiscalía, o a los tribunales de la causa. Fíjense, nosotros, aparte de la atención a los imputados, imputadas y a las víctimas, realizamos programas de sensibilización, orientación y reflexión en materia de violencia, derechos sexuales, derechos reproductivos. ¿A quiénes? A las mujeres víctimas de violencia, imputados e imputadas, personas en régimen de prueba y condenadas por delitos de violencia, al mismo personal de los tribunales para su capacitación constante, y a las comunidades y universidades. Se trabaja con las comunidades. Fíjense en el programa de orientación. Esto es un ejemplo. Desde el 2012 hasta, aquí no pude ingresar el 2015, pero hasta el 2015 se orientó a 2.000 hombres. De esos 2.000 hombres, hasta el mes de octubre, solo reincidieron 2 hombres. Bueno, se le da a hombres y mujeres, pero solamente registramos 2 incidencias. El total de casos atendidos en el equipo, desde julio del 2008 hasta el 2015, hasta marzo, fue 10.842 expedientes o causas,
y se atendieron 16.912 personas. Estas son entre víctimas, imputados, pero también se aborda a la familia. Puede ser que en una situación se amerite entrevistar a los hijos, hijas, a todo ese contexto familiar y se entrevista. El tiempo de la entrevista varía dependiendo de cada expediente o caso. Entre los beneficios, la humanización, se humaniza la administración de justicia penal especializada al mostrarle a los jueces al tribunal lo que ha sido el proceso de socialización de esas personas, cómo ha sido su interacción como familia. También se transversaliza la perspectiva de género en las diferentes áreas profesionales, se evita revictimizar a las mujeres, adolescentes y niñas, se ha divulgado nuestra normativa y se ha formado multiplicadores y multiplicadoras en materia de violencia contra la mujer. Se presentó y aprobó el manual, esto fue el manual de normas y procedimientos para los equipos interdisciplinarios, los tribunales con competencia en delitos de violencia contra la mujer. Se hicieron instructivos, protocolos y proformas. Todo eso salió del equipo del área metropolitana de Caracas. También se utiliza el correo electrónico, se les envía SMS y se ha utilizado la tecnología, pero por lo menos ahorita solo se ha reducido al equipo del área metropolitana de Caracas. Muchísimas gracias. Perfecto. Por la atención prestada. Bueno, damos las gracias a Alejandra Báez de Venezuela. Sin duda muy interesante imaginarnos cómo pueden tantos profesionales de distintas disciplinas llegar a una sola conclusión. Si a veces nos juntamos unos pocos abogados y tenemos tantas conclusiones. En este acto se va a dar la bienvenida al señor Nelson Shah, que se incorpora a la mesa principal. Él viene de Lima Norte, Perú. Si gusta, don Nelson, sentarse en la mesa principal. Vamos a escuchar de seguido a Eira Jiménez de Panamá, que nos acompaña el día de hoy, que está a mi derecha. Su conferencia se llama Sistema de Gestión Judicial en la Jurisdicción de Cuentas de la República de Panamá. Eira es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con una maestría en Derecho con especialización en Derecho del Trabajo. Actualmente es asesora de la Dirección Nacional de Auditoría General de la Contraloría General de la República de Panamá. Fue asesora jurídica en el Departamento de Asesoría Legal del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. Fue asistente del magistrado en el Tribunal de Cuentas de Panamá y asistente jurídico del fiscal en la Fiscalía General de Cuentas. Bienvenida, Eira. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo desde Panamá. El agradecimiento al Centro de Estudios de Justicia de las Américas por tan grata y noble invitación. Agradezco a Dios por estar aquí, por permitirme estar aquí, y a ustedes por su presencia. En el día de hoy, pues, mi tema se circunscribe a lo que es el sistema de gestión judicial de la jurisdicción de Cuenta en Panamá, una jurisdicción especial, un tema específico que les voy a desarrollar, o intentaré por lo menos desarrollarles. Pues bien, la jurisdicción de Cuenta en Panamá se reconoce constitucionalmente a partir del año 2004. Es donde se establece como una jurisdicción especial en toda la República. Antes de la reforma constitucional, el acto constitucional que reforma nuestra Carta Magna en el 2004, la jurisdicción de Cuenta tenía existencia solamente legislativa. Es decir,
La jurisdicción de cuenta puede decirse que tiene sus inicios en el año 1984, cuando se crea la Contraloría General de la República y se le da existencia legislativa a un tribunal, pero adscrito a la Contraloría. Sin embargo, este tribunal nunca funciona. Es a raíz de la invasión norteamericana, con el derrocamiento del régimen dictatorial del general Manuel Antonio Noriega, que se dicta un decreto ejecutivo con el cual se crea la Dirección General, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, adscrita también a la Contraloría General de la República. Este ente creado para revertir esos bienes que había utilizado la dictadura, de los que se había apropiado, entonces se crea con esa razón histórica para recuperar esos bienes. Pero este organismo, la DRP, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, sigue funcionando hasta el año 2008, que se crea el Tribunal de Cuentas, luego de la reforma constitucional de 2004. Este artículo 281 establece la jurisdicción de cuenta con competencia y jurisdicción nacional para juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo cuando surjan reparos por supuestas irregularidades. El Tribunal de Cuentas se compondrá, dice la Constitución, de 3 magistrados. Uno elegido por el órgano legislativo, otro por el órgano ejecutivo y un tercero por la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados tienen las mismas prerrogativas y los derechos que tienen los magistrados de la Corte Suprema. ¿Por qué? Ay, caramba, perdón. La jurisdicción de cuenta, entonces, luego de la reforma constitucional de 2008, tiene efectos legislativos cuando se dicta la Ley 67 de 2008, que entra en vigencia el 15 de enero de 2009. Así se pone en funcionamiento entonces el Tribunal de Cuenta y la Fiscalía de Cuenta. La Fiscalía de Cuenta no tiene un reconocimiento constitucional, es una creación meramente legislativa, pero viene a completar la jurisdicción para juzgar e investigar las irregularidades que impliquen apropiación, pérdida o menoscabo de los fondos o bienes públicos. Así, la jurisdicción de cuenta, entonces podemos decir, está conformada por 2 organismos, la Fiscalía General de Cuenta y el Tribunal de Cuenta. Órganos independientes con patrimonio propio, con derecho a administrarlo, con estructuras independientes. Es más, tienen edificios, no son propios, pero alquilados, y están un poco distantes uno de otro, lo que a veces pudiera implicar, como veíamos en unas ponencias anteriores, pues las facilidades que implica tener los entes jurisdiccionales dentro de una misma instalaciones, ¿no? Pero en este caso no sucede así en el caso panameño. Bien, el proceso de cuenta. El proceso de cuenta, hablemos un poco de él, se compone de 3 fases. La fase de investigación a cargo de la Fiscalía General de Cuenta, la fase intermedia y plenaria a cargo del Tribunal de Cuentas. La ejecución de las sentencias que dicta el Tribunal de Cuenta no están a cargo del mismo tribunal. Las ejecuta la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas, aunque hay sí una discusión entre los versados en esta materia que proponen, y de hecho están proponiendo las modificaciones a la Ley 67, de manera que la ejecución de la sentencia esté a cargo del tribunal. Esto es porque realmente ha habido algunos problemas en cuanto a que el Ministerio de Economía y Finanzas sea el ente que lo haga, pues porque deja como de lado esa función y no le toma la debida importancia. Así que se ha propuesto esto. Pues bien,
Acá tenemos la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de Cuentas. Nótese aquí la existencia de la Secretaría de Investigación de Afectación Patrimonial, que es el ente central, núcleo y fuerza motora de la Fiscalía, que es la que va a estar ejecutando esa investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Cuentas. También nótese aquí la existencia del asistente contable del fiscal y del asistente jurídico del fiscal. Estos despachos vienen a colaborar en la investigación que debe realizar la Fiscalía de Cuentas. Estos funcionarios aportan una gestión a esta investigación que debe adelantar la Fiscalía, ya que tanto el asistente contable debe emitir un criterio sobre la existencia del perjuicio económico, la determinación del efectivo real perjuicio que se haya ocasionado, cuantificando ese perjuicio. El Tribunal de Cuentas, nótese, otra estructura organizativa que destaca aquí la existencia de los 3 magistrados que la componen, que conforman el Pleno del Tribunal de Cuentas. También ellos cuentan con un asistente contable, un asistente jurídico de magistrado, que están a cargo de cada despacho de magistrado y que colaboran en la administración de justicia de este despacho. Bien, 2008 también se dicta la Ley 15 del 7 de febrero que adopta las medidas para la informatización de los procesos judiciales. Esta ley se dicta más bien para su aplicación en el órgano judicial. No obstante, esta misma ley reconoce que puede reglamentar actuaciones y gestiones judiciales que sean realizadas total o parcialmente por medios electrónicos con arreglo a las disposiciones de las leyes que regulan los procesos sometidos al conocimiento de cada jurisdicción. Es decir, que es aplicable a jurisdicciones especiales con arreglo a las disposiciones que contemplen estas mismas leyes. Lo que nos lleva a concluir que lo que reglamenta esta ley pues es aplicable a la jurisdicción de cuentas, pues establece medidas de informatización. La Ley 15 también se refiere a lo que es el expediente electrónico judicial, como una serie ordenada de actos, gestiones, pruebas, documentos públicos y privados, registrados y almacenados por vía informática, tendientes a la formación de un infolio judicial determinado. Entonces, la Fiscalía de Cuentas y el Tribunal de Cuentas llevan un expediente electrónico judicial, como veremos más adelante. Esta ley también entra a definir lo que es un sistema de gestión judicial propiamente, de ahí el título de esta ponencia, que dice que es una aplicación informática en los procesos judiciales mediante el cual se realizan actuaciones y gestiones total o parcialmente electrónicas utilizando preferiblemente la Internet. Entonces, define que es un sistema de gestión judicial y es el que efectivamente aplican en la jurisdicción de cuentas, puesto que, aunque no es total, sí tiene una utilización de medios informáticos. Bien, otra ley del 2008, todo esto se va produciendo, esta producción legislativa en el año 2008. La ley 51 regula los documentos electrónicos, las firmas electrónicas, la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos y el desarrollo del documento de comercio electrónico. Destaco esta ley porque define lo que es digitalización de documentos, como el proceso por el cual
un documento en papel o cualquier otro formato material es reproducido digitalmente, utilizando un sistema de digitalización que garantiza la obtención de una imagen fiel e íntegra del documento original. Esto lo hace el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas. Digitalizan los expedientes de una manera fiel e íntegra. Eso nos consta por el detalle con el que se lleva a cabo este proceso, que verifica cada detalle del documento que se está digitalizando y no procede al siguiente paso hasta que este documento no esté completamente satisfecho en cuanto a el modo de digitalizarlo. Si el sello está muy arriba, no se le da el control de calidad hasta que ese documento sea satisfactorio. Bien, el proceso de cuenta, ¿cómo es? Expliquemos un poco. La Contraloría General de la República remite al Tribunal de Cuentas el informe de auditoría, que contiene los reparos a las cuentas de los empleados y agentes de manejo. Entonces es la Contraloría que genera ese inicio del proceso de cuenta, cuando produce un informe y lo remite al Tribunal de Cuentas en caso de que haya determinación de un perjuicio económico, y lo remite a la esfera penal cuando haya determinado la posible comisión de un hecho delictivo. El Tribunal de Cuentas entonces revisa ese informe que le ha remitido la Contraloría General de la República, lo digitaliza y realiza el reparto entre los 3 magistrados y luego lo envía a la Fiscalía General de Cuentas para el inicio de esa investigación patrimonial. Este reparto, a través del sistema que utiliza el Tribunal de Cuentas, se realiza de manera automática. La Fiscalía tiene un término de 4 meses cuando solo hay un investigado y de 6 meses cuando hay más de uno. Y tiene ese tiempo para entonces remitir con su vista fiscal al Tribunal de Cuentas el expediente. Pues bien, cuando la Contraloría General de la República remite el informe al tribunal, es de notarse que puede la Fiscalía investigar y determinar que el perjuicio económico que determinó la Contraloría General de la República inicialmente puede variar. Y puede también variar los vinculados en ese hecho. Así que de eso se trata efectivamente, de que realice una verificación de lo que se le está remitiendo. Bien, hay 2 procesos de digitalización que se realizan tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Fiscalía de Cuentas. Esto pareciera una dualidad de acciones que debería, y tal vez es lo más recomendable para esta jurisdicción, que la digitalización se hiciera una sola vez. No obstante, no es lo que se está produciendo. Se digitaliza en el Tribunal de Cuentas cuando llega el expediente, el informe de la Contraloría, y se digitaliza el mismo expediente en la Fiscalía cuando llega a investigación. Es decir, debería, como dije, unificarse ese criterio y solo digitalizarse una vez, pero esto no se ha logrado aún. La unidad de digitalización en la Fiscalía de Cuentas, ella verifica los nombres de los vinculados en la investigación y a través del portal del Tribunal Electoral puede verificar las cédulas para establecer que quienes van a investigar están efectivamente identificados. Digitaliza el expediente, como les dije, para ingresarlo entonces al sistema de gestión documental que utiliza la Fiscalía. También imprime una copia de ese documento ya digitalizado para solicitar las medidas cautelares al Tribunal de Cuentas, de manera que el resultado de este proceso no sea ilusorio en sus efectos
y se pueda entonces recuperar finalmente los fondos y bienes públicos al Tesoro Nacional. La investigación que lleva la Fiscalía de Cuentas utiliza este sistema de gestión documental con el expediente digitalizado que lo pasa a la Secretaría de Afectación de Investigación de Afectación Patrimonial, que es la que se encarga finalmente de realizar todas las gestiones, recabar todos los elementos de prueba que crea necesarios para sustentar el perjuicio económico y la vinculación de las personas mencionadas en la investigación. También el sistema de gestión documental que utiliza la Fiscalía permite que el asistente contable, el asistente jurídico, el oficial mayor que tramita el expediente puedan adelantar, puedan ver el expediente digital y puedan emitir los criterios que crean convenientes para desarrollar una mejor investigación. El asistente contable con su criterio contable, el asistente jurídico dirigiendo la investigación, el oficial mayor pues haciendo las actividades que le corresponden. Bien, entonces, vaya, ya se me acabó el tiempo. Los funcionarios que intervienen en esta investigación pueden ver el expediente, pueden elaborar los proyectos, pasarlos en circulación y agilizar el trámite que llevan. En el Tribunal de Cuentas se hace algo similar. Aunque el sistema que tiene el Tribunal de Cuentas es una plataforma denominada Visagi, agilidad en los negocios significan esas siglas, permite a los funcionarios que intervienen en la Administración de Justicia Patrimonial ver el expediente, consultar el expediente y el cuaderno de cautelaciones, también que son previamente digitalizados, realizar el reparto y también pasar los proyectos a lectura. Aquí vemos la plataforma Visagi con los alertas, verde para expedientes que están en término, rojo están vencidos, amarillo cuando están por vencer, los magistrados que llevan el proceso en el que se encuentran, la actividad que realizan y otras gestiones que se realizan. El Tribunal de Cuentas realiza más actividades es más complicado el sistema Visagi que utiliza el Tribunal de Cuentas que el que utiliza la Fiscalía. Y pues bien, algunas conclusiones que les traía acerca de las ventajas que implica la utilización de este sistema. Permite a los abogados se les dé copias del expediente y esto acelera los términos, facilita el derecho de defensa, entre otros. Pues bien, no tengo más tiempo. Gracias. Muy bien. Bueno, agradecemos a Aira Jiménez de nuestro país hermano Panamá esta interesante exposición sobre el esfuerzo panameño en pro de la probidad y la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias. De seguido escuchamos al señor Walter Enríquez de Ecuador, que nos va a exponer sobre el modelo de gestión y tecnologías como herramienta de la innovación judicial. Don Walter Enríquez es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Es el actual director nacional de gestión procesal del Consejo de la Judicatura. Fue supervisor de la Agencia Metropolitana de Control de Quito durante 2 años y de la Agencia Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito durante 1 año. En el Ministerio del Interior se desempeñó como asesor en desarrollo, organización, seguridad interna y seguridad ciudadana. Fue funcionario por 5 años en la Fiscalía General del Estado en áreas como delitos contra la vida, patrimonio y tránsito. Fue asesor en la Comisión de la Lucha contra la Corrupción del municipio de Quito. Adelante, don Walter. Sí. Buenas tardes con todas y con todos, con mis compañeros del panel, con el público en general presente. Agradecemos mucho la organización del evento a CEJA y también a esta unión mexicana, chilena que nos ha permitido estar acá y al país anfitrión también que hemos sido recibidos como en nuestra casa. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos el Consejo de la Judicatura en la República del Ecuador. Como ustedes conocen, somos un país relativamente pequeño, de aproximadamente 16 millones de personas, y es importante hacer un contexto introductorio antes de ir al tema
para mencionar que en el país estamos atravesando una década de cambios. En el año 2008 se llamó una Asamblea Nacional Constituyente, la misma que reformó nuestra Carta Magna y generó ya una definición, incluso desde la propia estructura del Estado, distinta. Vencimos o superamos, digamos, esta teoría clásica tripartita de la estructura del Estado y ahora tenemos o contamos con 5 poderes. A la clásica se sumó el poder electoral y el de participación ciudadana. Uno de estos poderes, que es el de la función judicial, está encabezado por el Consejo de la Judicatura, quien también ha sido víctima de una reforma producto de un referéndum convocado en el año 2011, en donde se generan condiciones de mayor fuerza para reformar el sistema judicial de manera integral. Como parte constitutiva de este Consejo de la Judicatura se encuentra la Fiscalía, la Defensoría Pública y también coordinamos a los órganos autónomos como el sistema notarial y el sistema de peritos. Hemos superado una inversión precaria en años anteriores de un presupuesto aproximadamente de $200 millones del presupuesto general del Estado, ahora a $500 millones en lo que va de este año. Adicionalmente, nuestra tasa de jueces por cada 100.000 habitantes de 10.4 aproximadamente ha llegado ya a 12.54, esto es de algo más allá de 1.200 jueces, estamos ya por 2.000 jueces. Esto como parte introductoria de mi presentación. El modelo de gestión y tecnologías como herramienta de la innovación judicial. ¿Cuál fue la estrategia adoptada por el Consejo de la Judicatura para luchar contra la impunidad respetando el debido proceso y los derechos humanos? Primero, respetar el debido proceso como prioridad en la innovación de la Administración de Justicia. Y segundo, la vigencia del Estado de Derecho en la lucha contra la impunidad. Es importante mencionar que también en estas reformas normativas, en el año anterior, 2014, al mes de agosto, entró en vigencia un nuevo cuerpo normativo penal. Esto es, vencimos una norma antigua del año 38, influenciada mucho por una tendencia italiana, incluso el famoso Código Rocco, y ahora tenemos un cuerpo normativo mucho más acorde a las necesidades sociales y también las tendencias dogmáticas. No se constituye en una conformación muy finalista, o digamos completamente finalista, hay algunas cosas que al legislador se le fue, pero sin embargo sí nos ha permitido generar una reacción mucho más importante, sobre todo a nivel de delitos y en los casos flagrantes. El respeto al debido proceso como prioridad en la innovación de la Administración de Justicia ha generado a través de este nuevo cuerpo legal llamado el Código Orgánico Integral Penal, primero una concentración de todos los cuerpos legales. Antes encontrábamos normas dispersas, aproximadamente 20 cuerpos normativos, Código Tributario con sanciones privativas de libertad, Ley Penal Aduanera, Ley de Migración y Extranjería. Teníamos una serie de normas dispersas que ahora se concentran tanto en una parte sustantiva como en una adjetiva y también una de ejecución de penas. Y como parte de estas innovaciones en este nuevo cuerpo normativo existen los procedimientos especiales. Parte de los procedimientos especiales es el procedimiento directo, el procedimiento abreviado, también tenemos un procedimiento expedito para las contravenciones y un procedimiento de acción privada. Sin embargo, el procedimiento principal, el procedimiento ordinario, se clasifica en las fases tanto de instrucción fiscal o las etapas de instrucción fiscal como ya la intermedia de llamamiento a juicio y la de recursos. Existe una fase preprocesal que es la de investigación preliminar a cargo de la Fiscalía. Sobre esto puntual, que es el procedimiento directo, que se vuelve de obligatorio cumplimiento de nuestros jueces, fiscales o en general los operadores de justicia, es importante señalar que cumpliendo las condiciones de un caso flagrante y en delitos cuya pena máxima sea sancionada hasta 5 años y en delitos contra la propiedad cuyos montos de perjuicios no excedan las 30 remuneraciones básicas, unificamos todo el procedimiento en una sola audiencia. Esto significa que a partir de la calificación de la flagrancia, el juez tiene la obligación de convocar en 10 días y esto puede ser solicitado una prórroga de máximo 15 días más, en total 25 días, para que se lleve a cabo la audiencia de procedimiento directo. Esto es la concentración de prácticamente todas las etapas y digo
prácticamente todas, porque excepto la de recursos, en una sola audiencia. Esto generó mucha conmoción en nuestros operadores. Bastante complicado tener todos los elementos y preparar la teoría del caso para encontrarnos en 10 días o en 25 días. Sin embargo, encontramos que los nudos críticos estaban realmente en la parte operativa. ¿Cuánto se demoran en hacer un examen médico legal? ¿Cuánto se demoran en hacer un revenido químico? ¿Cuánto se demoran en hacer una descripción de un arma? Y todo esto se ha ido superando, colaborando de manera organizada entre las diferentes instituciones. Ahora obtenemos un 70% de sentencias condenatorias producto de estos procesos directos y un 30% de ratificaciones de inocencia. Esto es una buena noticia, ya que en 25 días yo puedo saber si en mi condición de procesado soy responsable, soy culpable o ya se ratifica mi inocencia. Y creemos que con esto estamos abonando la seguridad jurídica, la celeridad procesal, seguridad ciudadana, confianza en el sistema y la efectividad en los procesos. Ahora, esa es la parte normativa. Operativamente, ¿cómo hemos logrado articular esto? Desde que el agente aprensor, el Policía Nacional, toma un llamado de emergencia, acude al lugar de los hechos y traslada al procesado o se traslada con la víctima hasta las unidades de flagrancia, antes tenía que recorrer diferentes puntos de la ciudad buscando al médico legista, buscando al fiscal, buscando al juez, y luego que consigue armar todo, solicitar se genere la audiencia. En estos casos, en la gran mayoría de casos, no lográbamos cumplir con las 24 horas establecidas por la Constitución y la ley para que alguien tenga fórmula de juicio. Por lo tanto, se definió como una política institucional y, tomando ejemplos también de la región, generar espacios únicos de flagrancia. Esto es que el Ministerio del Interior, como ente rector de la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, responsable de los privados de libertad, el Ministerio de Salud, encargado también de la parte ya técnica, médicos, legistas, psicólogos o psiquiatras e incluso trabajadores sociales, y el Consejo de la Judicatura, coordinando con la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, tengamos en estos centros o puntos únicos de atención de flagrancia todas las herramientas necesarias para que incluso la víctima pueda ser recibida y acogida de una manera inmediata y el procesado tenga una fórmula de juicio dentro de las 24 horas. En esta inversión que también el Estado ha realizado en la reforma de la Administración de Justicia, logramos generar ya incluso dependencias, como es el caso de Quito, como es el caso de Guayaquil, de las principales ciudades, en donde tenemos circuitos diferenciados. Estos colores permiten describir los recorridos que hacen tanto las personas privadas de libertad, el recorrido de los funcionarios, el recorrido de las víctimas y el recorrido del público, con la intención justamente de que no se revictimice o de que tengamos espacios diferenciados. La obligación, sobre todo con los operadores, es tener contacto ya en la audiencia con las partes procesales. Sobre cada uno de estos recorridos tenemos flujos de proceso, obviamente, que los vamos aplicando en cada unidad. Como criterios de innovación también se ha desplegado un parte policial web. La preocupación que tenemos sobre la demora en las audiencias de calificación de flagrancia es vital, pero no solo desde que llega el procesado a la unidad, sino también desde los traslados del lugar de los hechos al punto de flagrancia. Habíamos registrado incluso traslados de 10, 12, 15 horas, y mucho de esto se debía al desconocimiento del Policía Nacional o del compañero agente aprensor en la elaboración del parte. A través de este parte policial web, lo que hemos hecho es elaborar un formato único, estándar y automatizado, que puede ser de fácil llenado y además enviado de manera digital inmediatamente a la unidad de flagrancia para que preparen ahí todas las condiciones y se genere ahí obviamente ya el agendamiento correspondiente. ¿Cómo agendamos esto? A través de nuestros coordinadores de agenda, que no solo están a nivel de flagrancia, sino también en todo lo que significa materia penal, y el sistema SADGE, que es el sistema automatizado de trámites judiciales del Ecuador, en donde todo movimiento o acción o decisión judicial debe ser cargada en este sistema. Tiene una utilidad para nuestros operadores, pero adicionalmente para el público, porque todo se registra de manera pública como manda la ley, obviamente casos de reserva, temas de violencia, temas de niños o niñas vinculadas, que se respetan, pero todo está subido de manera pública en el sistema SADGE. Se elimina la tipificación de la infracción. Una de los inconvenientes que encontrábamos es que muchas veces la Fiscalía en su rol se quejaba de que casi el parte ya establece el delito cometido, y ese no es el rol, sino la descripción obviamente de los hechos fácticos.
Otra innovación establecida en nuestro país es la grabación de audiencias. Si bien se reconocía el principio de oralidad muchos años atrás, no teníamos instrumentos fuertes que obliguen al operador a que se registren estas audiencias de manera efectiva. Teníamos todavía audiencias orales, obviamente, pero transcripciones de 2 o 3 horas posteriores a la audiencia. Estas prácticas se han ido superando, la oralidad hace meritoria la implementación del sistema de grabación de audiencias, el sistema graba íntegramente la audiencia y guarda en un orden cronológico en un repositorio digital con una identificación única. Esto significa que sube al sistema tanto en la provincia como a un repositorio nacional. Ya no dependemos de que si se le pierde de pronto al secretario su equipo de grabación o se pierde su computadora o le roban o cambian de secretario y la información se va extraviando. Y todo esto preparándonos para la implementación del expediente electrónico. Se permite la reproducción de audio las veces que sean necesarias y aplica en materias penales y no penales también, que lo estamos implementando como la laboral. Otra innovación también presentada en nuestro país es las boletas electrónicas de encarcelamiento y excarcelación. Registrábamos que demoraba una ejecución de una orden de excarcelación, sobre todo hasta una semana. Entre que llegue, entre que dispone el señor juez o la jueza y llega al centro y el centro verifica, se demoraban tiempos impensables, tomando en cuenta que también nuestro sistema de rehabilitación corresponde a un modelo regional. Esto significa que no tenemos en cada unidad judicial o cerca de cada provincia un centro de rehabilitación, sino que hay 4 o 5 centros que abastecen a todo el país. Con estas boletas electrónicas de encarcelamiento y excarcelación hemos logrado agilitar el proceso de notificación entre órganos jurisdiccionales y Ministerio de Justicia, la celeridad en el traslado de las personas privadas de libertad y su excarcelación. Esto se logra a través del registro de firmas electrónicas. El juez firma electrónicamente la boleta de excarcelación y con eso notifica directamente al Ministerio de Justicia, quien ejecuta de manera inmediata. Se generó también un sistema de acta resumen distinto, a la par, en donde obligamos a grabar las audiencias. No necesitábamos acta resumen que transcriban toda la audiencia, sino simplemente punteos que orienten al juzgador para que haga referencia ya al audio que lo tiene en su disposición. Contamos también con la implementación de videoconferencias. Esto es pensado sobre todo en la alta rotación que tenían los peritos de la Policía Nacional. Por su propia labor policial tenían que trasladarse de provincia en provincia y esto generaba muchas audiencias fallidas. Por lo tanto, con la implementación de las videoconferencias logramos disminuir a menos de un dígito, como veremos adelante, el indicador de audiencias fallidas. Ahora, también esta idea que arrancó con la visión de los peritos se ha implementado, se ha extendido hacia los privados de libertad, tomando en cuenta que la defensa pública en su momento hizo una alerta, un llamado de que se podría estar violentando principios, sobre todo por la no comparecencia junto al privado de libertad de la defensa. Se solucionó generando una comparecencia desde el propio centro con la defensa pública y obviamente hay un apoyo y soporte también de la defensa en el lugar del tribunal donde se está realizando la videoaudiencia. Se han invertido en varios equipos, se han registrado 5.929 videoaudiencias y esto ha significado también un ahorro respecto al presupuesto, ya que según valoraciones del Ministerio de Justicia, un traslado de una persona privada de libertad puede costar entre $50 y si es de alta o máxima seguridad puede costar hasta $350 en nuestro país, sin perder de vista la peligrosidad que implica también el traslado de ciertas bandas organizadas. Sobre la vigencia del Estado de Derecho en la lucha contra la impunidad, es importante mencionar que hemos hecho un comparativo tomando en cuenta que en el 2012 contábamos en ciertas unidades con 8 jueces encargados de calificar flagrancia, que se demoraban 191 días promedio en emitir una resolución. Luego, haciendo una inversión importante del Estado también, se generaban 38 sentencias en 75 días promedio. Y ahora con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, con este mismo número de jueces, 8 jueces logramos en 25 días en estos juicios o procesos directos, estableciendo 46 sentencias al mes.
Medimos los tiempos también de atención al usuario en las unidades de flagrancia. Se registraban, si bien podíamos estar dentro de las 24 horas establecidas en la Constitución, pero tiempos de espera a veces demasiado extendidos. A más de ser víctima de un atraco, de un hurto, de un robo, tengo que acompañar obviamente el proceso en la calificación de flagrancia, pero debo esperar 18 horas hasta que se agende o se genere la audiencia. Hemos logrado disminuir esto también con la reforma normativa y el trabajo conjunto de los distintos operadores a 8 horas. Nos ha permitido también la nueva herramienta normativa generar un descongestionamiento a nivel de tribunales. Tenemos ahora que un 35% de causas se quedan en procedimiento directo y logramos también un 9% de causas en procedimiento abreviado. Lo que ha significado un incremento también en la producción de las unidades penales, teniendo una evolución desde el año 2008 del 0,37 de tasa de resolución a 1,16 a la fecha. 1,16 tomando en cuenta que ha habido arrastres históricos que los estamos corrigiendo, porque una tendencia sana o entenderíamos mucho más natural sería un 0,9 porque hay tiempos procesales que cumplir. Se ha generado también una descongestión, como había mencionado, a nivel de tribunales penales. Esto es un 30%, tomando en cuenta los casos que se van en procedimiento directo. Hacemos una revisión y monitoreo constante de las audiencias fallidas para combatir a la impunidad. En el año 2012 se registraban hasta un 30% de audiencias fallidas. En el año 2013 la propuesta del Consejo fue establecer un rango de audiencias fallidas de menos de un dígito. En el año 2014 ya logramos estabilizarlo a menos del 5% y ahora estamos en esa tendencia. Sin embargo, no nos autoengañamos porque obviamente muchas causas que pueden ser no fallidas las están disfrazando, se pueden disfrazar como audiencias diferidas o suspendidas. También hacemos una revisión de aquello, porque si el indicador o digamos la tendencia de audiencias diferidas o suspendidas empieza a crecer, simplemente es que algo está ocurriendo con esos reportes, pero las condiciones procesales del 82% de audiencias realizadas, tomando en cuenta también los diferimientos y suspensiones, es bastante bueno. Hacemos una revisión permanente de las caducidades de prisión preventiva. Se registraban en el año 2008 más de 2.000 caducidades de prisión preventiva y en el año 2015 hasta lo que va de este corte, el 31 de octubre de 2015, se han registrado 6 caducidades de prisión preventiva. Obviamente el Consejo de la Judicatura tiene una potestad sancionatoria y si no encuentra justificación, o sea, es imputable a una mala administración de justicia, esto se toma en cuenta para abrir los sumarios correspondientes. Todo esto nos ha permitido generar una balanza a la inversa de lo que recibíamos o lo que podíamos ver en el año 2007, en donde el mayor número de personas privadas de libertad eran aquellas que estaban pasando una medida cautelar de carácter personal. Ahora tenemos una tendencia bastante más saludable. El mayor número de privados de libertad son las personas sentenciadas y el 27% prácticamente son las personas procesadas. Creo que la mayor debilidad de este trabajo de atención en materia penal en las unidades de flagrancia ha sido el ponernos de acuerdo entre las diferentes instituciones y generar políticas públicas pensando obviamente en la ciudadanía, en las víctimas y en un debido proceso. Yo les agradezco a ustedes mucho su tiempo, espero no haberles aburrido. Bien, agradecemos al señor Walter Enríquez de Ecuador su conferencia, sin duda muchos temas interesantes. Desde un oído costarricense sonó muy interesante el tema de una infraestructura que no permita la revictimización y la inseguridad. Es una cosa interesante que no se había planteado en la mesa el día de hoy. Vamos a escuchar al señor Nelson Schack de Perú con la conferencia El proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia en Perú y la implementación del expediente judicial digital en la especialidad laboral en el Distrito Judicial de Lima Norte. El señor Nelson Schack es magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile. Es licenciado en economía por la Universidad del Pacífico y especialista en gestión municipal por la Universidad de San.
Ha sido director general de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, así como director nacional de Presupuesto Público del Perú. Se desempeña como coordinador general del proyecto para el mejoramiento de los servicios de justicia en el Perú, un proyecto para la modernización de la Administración de Justicia que se ejecuta con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial. Listo. Actualmente es... Gracias. ¿Puedo continuar? No se preocupe, está bien. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a mis colegas de la mesa y a la señora presidenta de la mesa y sin duda alguna al CEJA por esta invitación para poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos venido teniendo durante los últimos años en materia de modernización de la gestión judicial en Perú. Siguiendo muy en común la línea de nuestro colega ecuatoriano, en el Perú también han habido durante los últimos años una enorme cantidad de avances en materia de innovaciones muy relacionadas a la introducción de la tecnología de la información y las comunicaciones en el aparato judicial. Y lo que yo quería venirles a contar ahora era un poco la experiencia desde la parte de la gestión, más que desde la parte dura, de la parte informática, que obviamente yo no domino por mi especialidad, respecto de una de las más interesantes iniciativas que el Poder Judicial en Perú ha venido implementando, como es la puesta en marcha de un expediente digital judicial, ¿no? Para esto vale la pena tener presente de que en el Perú el Poder Judicial, a diferencia de lo que pasa con algunos otros países de la región, solo se encarga de administrar justicia. Es decir, el tema de la Fiscalía, el tema del Ministerio Público, el tema de la Defensa Pública, el tema de la Penitenciaría, eso no es parte de la organización del Poder Judicial. Aún así, este es un poder del Estado, dentro de los otros, que junto con los otros poderes, tiene un alcance naturalmente nacional. Perú es un país unitario pero descentralizado, somos 30 millones de habitantes, pero el Poder Judicial está estructurado a nivel nacional en 7 salas supremas, 33 salas superiores, hay 33 distritos judiciales y brinda administración de justicia para un poco más de 30 millones de habitantes. Es una organización de 25.000 personas, de las cuales hay más o menos 3.500 jueces, 1.500 administrativos y alrededor de 20.000 auxiliares jurisdiccionales, ¿no? Y tiene un presupuesto, como para que tengan una referencia, que se ha mantenido más o menos estable durante los últimos años, ciertamente bastante insuficiente, pero que alcanza más o menos unos 500 millones de dólares al año. Como todos nuestros países, en la mayoría, sobre todo en la región, todos los sistemas de justicia buscan más o menos lo mismo, es decir, que haya un servicio de calidad orientado al ciudadano, que sea célere, accesible, predictible, imparcial, etcétera, y desde la perspectiva organizacional, que los poderes judiciales sean independientes, eficientes, eficaces, etcétera. Pero esto es el deber ser. Lo que pasa en el Perú está bastante lejos de esa realidad. Tenemos una serie de problemas que son muy similares a los que funcionan, a los que existen en la mayor parte de los países de la región, con una elevada carga de trabajo, demora en los procesos judiciales, limitado acceso a los servicios de justicia, desinformación de la ciudadanía. Tenemos una sana envidia con nuestros colegas aquí de Costa Rica, porque los niveles de aprobación de la justicia ya quisiéramos que en Perú tuviéramos lo que ustedes ostentan aquí, pero digamos tenemos un reto que no es muy diferente, aunque en magnitudes sí, al igual que muchos de los países de la región. Y en esta perspectiva, el Banco Mundial, con el Poder Judicial, pero con también las otras instituciones que conforman el sistema de administración de justicia en Perú, es decir, con la Fiscalía de la Nación, con el Ministerio de Justicia, con la Academia de la Magistratura y con el Consejo Nacional de la Magistratura, conformaron un proyecto, una iniciativa piloto que desde el año 2011 empezó a ensayar una serie de posibles soluciones desde la perspectiva de la gestión para poder mejorar los estándares de estos atributos en la provisión del servicio de justicia. Esta iniciativa piloto se constituyó en un proyecto, que es el proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia, que ha sido uno de los actores fundamentales en la implementación del expediente judicial digital en Perú, en una operación piloto. Es un proyecto que tiene 5 años de duración, ya está a punto de
de culminar, ¿no? Ha tenido una operación de 30 millones de dólares, de los cuales 20 han sido producto de una operación de endeudamiento con el Banco Mundial, y ha permitido intervenir en una serie de acciones, como les decía, muchas de ellas relacionadas a la introducción de sistemas de tecnología e información en las distintas instituciones, ¿no? Al igual que que nos ha contado nuestro colega de Ecuador, por ejemplo, también se han implementado ahí en Perú sistemas de videoconferencia incluso en los penales. Hay una gran cantidad de recursos destinados a capacitación, a atenciones a los usuarios, a la mejora de los sistemas administrativos, pero también se ha hecho lo propio con cada una de estas entidades, ¿no? Con el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el encargado de ratificar, de evaluar, de nombrar a los jueces y fiscales en el Perú, con el Ministerio Público, que es el que se encarga, pues, como titular de la acción penal, de hacer todas las gestiones para la implementación esencialmente del nuevo Código Procesal Penal en el Perú, y para en lo que se refiere a todo el tema de la carga de la prueba, se han implementado una serie de laboratorios, una serie de laboratorios de criminalística, una serie de laboratorios medioambientales, etcétera, ¿no? Y ciertamente también con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el que se encarga de la defensa pública. Y aquí el componente de acceso a la justicia ha sido particularmente importante a partir de la implementación de centros de asesoría legal gratuita a nivel nacional. Y también con la Academia de la Magistratura, que es el que se encarga de formar a los jueces y fiscales, ¿no? A partir de un sistema de plataformas de e-learning que permitan difundir en una geografía tan compleja como la peruana diversos cursos de capacitación y la mejora de las competencias de los distintos operadores, ¿no? Pero de lo que quería conversarles ahora, luego de esta breve contextualización, es del tema del expediente judicial digital, ¿no? Ahora en el Perú, luego de ya van a ser casi 2 años de esta iniciativa, se puede mostrar, se puede apreciar, ¿no?, que existe un expediente judicial digital prácticamente completo en una sola especialidad, en una sola corte. Porque la idea de esto era probar, como todas las otras intervenciones, como una operación piloto que permita aprender, mejorar, estabilizar la solución para luego escalarla a nivel nacional. Es decir, se ha implementado en la especialidad laboral, que de acuerdo a la normatividad peruana vigente tiene naturaleza oral, al igual que el tema penal, que son las 2 únicas especialidades que en Perú se desarrollan oralmente. Es un sistema de tramitación de casos que se basa en documentos electrónicos con firma digital. Es decir, hay firma digital, hay cero papel, hay notificaciones electrónicas, es decir, funciona la integración prácticamente de todo, pero en una pequeña parte de la administración de justicia como prueba, ¿no? Y la verdad es que hemos aprendido mucho de esta experiencia, que todavía no concluye. Empezamos diseñando un proceso de trabajo que iba a durar teóricamente la implementación como 18 meses hábiles. Hábiles en el sentido de que porque de repente hay huelgas, siempre hay huelgas en el Poder Judicial, el tema de las vacaciones, pero vamos a demorarnos como 30 meses y esperamos tener éxito, ¿no? Es un sistema que interopera no solamente con los otros sistemas de información del Poder Judicial, sino también con sistemas de información de otras entidades públicas, ¿no? Un tema importante fue el socio estratégico que se seleccionó para la implementación de este proyecto, que fue Ayesa, que es una multinacional española de gran experiencia en el tema de sistemas electrónicos de información, particularmente en el campo de la justicia, ¿no? Yo quisiera centrar rápidamente algunas ideas respecto de este proceso que, como les digo, está ya por acabar, pero que todavía no concluye y que estamos en proceso de evaluación. Esperamos que en el mes de marzo haya concluido un proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa respecto de cómo ha sido la implementación de este sistema y que sin duda alguna estará en nuestra página web para que todos puedan compartirlo. El tema de la metodología, el tema de la implantación por procesos, en una implementación gradual y el tema de la gestión del cambio.
quizá uno de los elementos más importantes, poco a veces considerado, porque siempre cuando hay proyectos de tecnología nos enfocamos mucho y nos preocupamos mucho de los temas informáticos. Pero lo cierto es que prácticamente la tecnología ya tiene soluciones para todo. El asunto es de que esas soluciones las tienen que implantar las personas. Y al menos en el Poder Judicial peruano, las características organizacionales de su cultura son particularmente importantes a tener en cuenta. Una de las cosas en la que más hemos tratado de incidir ha sido en el tema de la gestión del cambio, ¿no? Se desarrolló una metodología interactiva con los propios actores, como me imagino lo han sucedido en las experiencias que ha contado nuestro colega de Ecuador y también en los desarrollos que tenemos entendido tienen ustedes aquí en Costa Rica. Se ha implantado esto sobre la base de una gestión por proceso, se ha puesto un BPM, es decir, se ha en primer lugar mapeado, estandarizado, se ha cuantificado y se ha tratado de hacer más transparente cada una de las etapas de los flujos y cómo el papel, entre comillas, ahora virtualmente va navegando a través de este flujo complejo, de este circuito complejo, poco entendido para muchos que no somos abogados, respecto de la administración de justicia como servicio público en concreto. Ha tenido una implantación gradual, es decir, se ha empezado no por la corte más compleja, que es la Corte de Lima, que explica tranquilamente entre el 25 y el 30% de toda la carga nacional, sino de una corte pequeña, que es más o menos la cuarta en posición en el ranking, digamos, y se ha empezado con una especialidad relativamente pequeña, que es la especialidad laboral. Ahorita en el sistema, por ejemplo, hay casi una decena, o sea, casi 10, van a haber al cierre de este año más o menos unos 10.000 procesos en curso, ¿no?, que ya se soportan digitalmente. Y ha habido una enorme participación por parte de los jueces y de los auxiliares jurisdiccionales y hasta de los administrativos de la Corte de Lima Norte para poder hacer esto realidad, ¿no? Como les mencionaba, ha habido un proceso, una implementación por procesos gradual, con cada una de las etapas. Se ha hecho sobre la base de un conocimiento bastante claro por parte de los actores, por parte del Poder Judicial en general, por parte del proyecto del Banco Mundial y sobre todo de la firma, de cuáles serían los entregables, qué tipo, en qué momento, es decir, bastante transparencia respecto de qué es lo que los jueces, qué es lo que están soportando el cambio, deberían esperar. Se dio prioridad a lo sustantivo, dejando lo adjetivo, el hecho de que sí, la pantalla, digamos, podría ser mejor, podría tener otro color, y parece mentira de que es necesario cumplir con todas esas expectativas de los usuarios, pero ellos también tienen que entender de que es más importante que funcione, aunque esté feo, ¿no? Pero el proyecto no puede terminar entregando un producto, ¿no?, un sistema que funciona, eficiente, pero que no es amigable, ¿no? Ahorita justamente estamos en la etapa de hacer todo el trabajo mucho más sentido y que los operadores se sientan más a gusto trabajando con el nuevo sistema, ¿no? Y como ustedes se pueden imaginar, ha traído una enorme cantidad de beneficios, ¿no? Precisamente, como les mencionaba, ahora hemos convocado a un proceso para que una firma consultora haga una evaluación cuantitativa y cualitativa de los primeros resultados que está entregando la implementación del expediente judicial digital. Es una implementación que ha empezado prácticamente en el año 2014, ¿no? El módulo para la justicia en primera instancia, digamos, entró en operación hacia fines del año pasado. Y el de la segunda instancia, el de las salas, está entrando en operación ahora a fines de este año, con lo cual, sin embargo, ya se pueden empezar a ver una serie de beneficios que serían los beneficios comunes de cualquier expediente electrónico, expediente digital en materia de justicia, como el tema de la trazabilidad y la transparencia, la automatización del registro, la homogeneidad y la estandarización, la accesibilidad de manera concurrente al expediente por parte de los distintos actores y a la gente
Los litigantes ya no tienen que acercarse a la corte para ir a ver el expediente, lo pueden mirar desde la página web. Incluso se está previendo de que eso todavía no está terminado, esperamos de que esté listo para mediados del próximo año, incluso que las demandas se puedan presentar vía web, ¿no? Esto ha implicado pues que un gran cambio incluso para los señores abogados, en los colegios de abogados con quienes se han tenido que efectuar una serie de coordinaciones para que puedan acceder a la firma digital desde el sistema de registro e identificación civil en Perú. Hay una mayor disponibilidad, hay una eliminación de uso de papel y eso ha contribuido a ahorros muy significativos en términos no solamente de la cantidad de papel que ya no se usa, sino también en términos de la cantidad de locales que potencialmente se podrían dejar de alquilar para cuando este proceso piloto se expanda a nivel nacional. Ahora, el gran desafío para este proyecto, ¿no?, es justamente lograr su apropiación plena por parte de las autoridades y por parte de los operadores en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y sobre todo expandirse a nivel nacional, ¿no? El proyecto del Banco Mundial, en coordinación con el Poder Judicial y con la firma consultora IESA, se ha desarrollado este proyecto prácticamente en casi ya 2 años y medio, ¿no? Se ha invertido alrededor de $4 millones y es una realidad que funciona razonablemente bien en la especialidad laboral en un distrito judicial. El gran desafío institucional para el Poder Judicial, que no lo va a poder hacer sin el apoyo del nuevo gobierno, ¿no?, porque en el Perú la administración de la Hacienda, al igual que sucede en muchos de nuestros países, recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo, y a diferencia de lo que pasa en algunos de nuestros países, el Poder Judicial tiene que negociar su presupuesto año tras año, no tiene una cláusula constitucional en la cual se determina ya un presupuesto definido, sino que es parte de la negociación que cada ejercicio fiscal tiene que hacer. Y entonces el gran reto es poder implementar progresivamente en los próximos 4 o 5 años el expediente judicial a nivel nacional, que incluye, como les decía, los componentes de firma electrónica, de notificaciones electrónicas, de cero papel, de total trazabilidad. Se va a poder tener indicadores de gestión sobre las estadísticas van a salir del propio sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, yo creo que podríamos decir que durante estos 2 años hemos aprendido mucho respecto de cómo implementar proyectos complejos en la administración de justicia que impliquen una intensa introducción de tecnologías de información y comunicaciones, y que una de las cosas más importantes ha sido el tema de la gestión del cambio. Esperamos que, en la medida de lo posible, poder empezar a mostrar resultados cuantitativos y cualitativos a partir de esta evaluación, que estará disponible seguramente hacia el mes de abril del próximo año, y que sin duda alguna la podamos compartir a través de los medios electrónicos con todos ustedes. Y los invitamos a que empiecen a ver la página web del proyecto y del Poder Judicial, en la cual a partir del mes de marzo va a haber un acápite dedicado exclusivamente al tema del expediente judicial digital, donde podrán acceder a toda la información respecto de la ejecución de este proyecto, desde los contratos de consultoría hasta los planos de dimensionamiento de las oficinas, e incluso los videos en los cuales se muestra la operación cotidiana de este nuevo sistema de informático, que en la práctica está contribuyendo a la mejora sustancial de la administración de justicia en el Perú. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Nelson Schack del Perú, sin duda una perspectiva bastante sabia en el sentido de que, bueno, todos los países latinoamericanos compartimos los mismos problemas, aunque con distinta intensidad. Y lo segundo, que los cambios no pueden abordarse a darle solución a todos juntos, sino paso a paso y mediante planes piloto. Pareciera que esa es como la ruta trazada después de las experiencias que ha vivido América Latina. Vamos a proceder a preguntas. Entendemos que hay unos papelitos donde pueden apuntar las preguntas, aparte de estas que están aquí. No sé si
Habrá otras que nos las puedan hacer llegar para dárselas a los expositores y posteriormente escucharlos. Bien. Entonces vamos a hacerles saber la pregunta que se hizo a la expositora Gabriela Benedicto. Dice, los resultados del sistema de indicadores judiciales son mostrados solo a los funcionarios judiciales o también se muestran a la población en general. No sé si quiere la persona que hizo la pregunta que exponga quién la hizo o si es una cuestión anónima o en representación de todo el grupo. Algunos indicadores básicos sí se muestran, están disponibles al público. Trimestralmente se suben a la página del Poder Judicial los informes de gestión de cada uno de los organismos, por organismo, pero son indicadores básicos que no necesitan demasiada interpretación ni aclaración, ¿sí? Como causas ingresadas, juicios realizados, audiencias finalizadas, canceladas, actos conclusivos de los imputados. Otros indicadores de gestión no se muestran abiertamente, no porque la información sea secreta, sino porque necesitan alguna interpretación para que no se malinterpreten ni se manipulen interesadamente, ¿sí? Entonces, no hay una sistematización de la publicación de esa información, pero sí ha habido casos en que se han hecho informes específicos de tiempos, que la prensa los ha publicado, porque desde el mismo Poder Judicial a través de las redes sociales los ha difundido, la prensa los ha tomado, los han publicado, o sea, está todo a disposición, pero no se sistematiza esa publicación tan abierta. Sí, algunas cuestiones básicas que las pueden consultar en la página web, está el anuario y estos informes trimestrales que les nombraba. Sí. ¿Ninguna otra pregunta? Bien, en este sentido, entonces, daríamos por concluido este panel de experiencias innovadoras de gestión en las TICs con la reflexión final de que, sin duda alguna, aquí vivimos un momento histórico en el que se impone que los abogados, los jueces y todos los que estamos formados en la disciplina jurídica abramos nuestros oídos y nuestras mentes a toda la retroalimentación que otras disciplinas nos pueden dar. Es realmente un reto el saber que, como decía uno de los expositores, a través de la tecnología todo se puede hacer, pero el reto está para los abogados desarrollar esas habilidades de comunicación y de humildad para hacerse retroalimentar y poder conjuntarse con otras disciplinas para tomar las decisiones más sabias. Este tipo de intercambios hace que todos los países que participamos podamos enriquecernos. Ningún país, podríamos decir, lleva gran distancia respecto del otro. Todos estamos haciendo lo propio y este intercambio, sin duda alguna, lo que hace es ayudarnos, recoger buenas prácticas y reflexionar un poco sobre las habilidades que debemos desarrollar y sobre la apertura que debemos tener también, no solo como funcionarios, en este caso me refiero a los jueces y a los funcionarios judiciales, sino también a las jerarquías que a veces son un poco ensimismadas por la propia dinámica del ejercicio del poder, pero que sí se hace necesario ver un poco con una ventana amplia lo que está ocurriendo en otras latitudes para darnos cuenta si vamos o no por el sendero correcto. Muchas gracias a todos por la atención, para todos los que estamos aquí ha sido un placer compartir con ustedes. Felicito a todos los exponentes y muchas gracias. Bueno, ahora les agradecemos mucho a los panelistas y a doña Jenny que nos acompañaron en esta mesa y vamos a dar un momentito para acomodar la mesa principal para el acto de clausura.